lo quiero abordar en la siguiente forma, y es que el alto riesgo obstétrico habitualmente el tema es revisado en los libros de texto desde el punto de vista materno, y como ustedes pueden ver en los diferentes libros de alto riesgo obstétrico, pues ya están separando algunos espacios para la parte del feto, pero en los escritos como tal y cuando nuestros profesores de pronto nos enseñan, no existe, bueno, ¿y qué está pasando con el feto en las diferentes patologías de alto riesgo obstétrico a los cuales se enfrenta pues el feto como paciente? Entonces, ese va a ser el enfoque que le vamos a dar. Yo, temas principales en los que vamos a hablar de algunas enfermedades de alto riesgo que tienen que ver con noxas que hay sobre el feto y cómo vamos a ver cómo es la evolución real de lo que está ocurriendo en el bebé. Dentro de la bibliografía, de pronto como una nueva forma, me expresaban algunas personas pues de cómo debe uno presentar ahora de pronto unas diapositivas, es de pronto presentar la bibliografía antes o después. Yo quería mostrarles que para poder pues hacer esta presentación pues tengo pues literatura actualizada, habitualmente son artículos que en lo posible son nivel de evidencia 1 o 2 y que son actualizados más o menos desde 2004 al 2008, en donde se revisan los temas que tienen que ver con ruptura de membranas, con síndrome de respuesta inflamatoria fetal, con trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y basado en esa literatura es que viene la presentación que les voy a mostrar. Bueno, si tenemos al feto como paciente, habitualmente las enfermedades más frecuentes con las cuales nosotros nos encontramos son las entidades en que hay una enfermedad vascular placentaria, que no necesariamente cuando hablamos de enfermedad placentaria incluye problemas vasculares, pero cuando hay problemas vasculares no siempre encontramos que el órgano blanco sea el feto. Las enfermedades vasculoplacentarias, la respuesta inflamatoria, en donde inicialmente nosotros hablamos de la respuesta inflamatoria sistémica y ahora hay respuesta inflamatoria sistémica materna, que es un capítulo, y el otro capítulo es la respuesta inflamatoria fetal. Tenemos los trastornos glicolipídicos, las infecciones perinatales y el trauma materno. Esas son en orden de frecuencia las entidades con las cuales nosotros más nos encontramos con el feto como paciente. Durante esta conferencia nos vamos a dedicar a las primeras dos, a la enfermedad vasculoplacentaria, a la respuesta inflamatoria que tiene algo que ver con la infección perinatal. Los otros trastornos que tienen que ver con el feto como paciente, yo los invito desde ahora a que lo vamos a ver la segunda parte en un próximo congreso que tenemos en la ciudad, que lo organiza los residentes de la Universidad de Antioquia, y en esa segunda parte vamos a tratar los temas que debemos de tratar el día de hoy. Bueno, habitualmente nosotros siempre tenemos que saber que estamos ubicados donde algo que inicialmente uno piensa que es algo local, y cuando la paciente empieza el proceso de la gestación, nosotros sabemos que existe un proceso que llamamos que es la invasión del trofoblasto al endometrio, a sus primeras capas del endometrio y muchas veces al músculo. Entonces nosotros sabemos que en el feto, en la paciente con enfermedad vascular y el feto en preeclampsia, en donde, como ustedes pudieron ver por la doctora, que nos comentó la doctora Clara Mesa, ya nosotros podemos en muchas pacientes hablar de preeclampsia sin necesidad de que haya proteinuria, sino trastornos hipertensivos y muchas cosas que nosotros desde el principio podemos ver también desde el punto de vista del ultrasonido, desde el punto de vista clínico. Nosotros habitualmente nos ubicamos en el primer trimestre de la gestación y empezamos a evaluar lo que es la circulación de las arterias uterinas. Y habitualmente nosotros por ultrasonido lo que hacemos es que nos ubicamos en esta región de la mujer, en donde vemos que la arteria uterina derecha e izquierda nos puede dar ciertos patrones. Y este patrón que nosotros estamos viendo aquí es el patrón que presenta una arteria uterina que es anormal. ¿Por qué es anormal? Entonces,
porque nosotros tenemos que aquí en esta parte de la onda, en la primera parte de la onda, hay como una muesca. Esa muesca nos está representando que posiblemente hay como un torbellino, como una parte física que nos ayuda a formar microtrombos. Si nosotros seguimos en la evolución del embarazo y vemos que esta arteria, después de la semana 20 en algunos escritos, 24 en otros, pasa a tomar esta forma, en donde ya desaparece esta muesca protodiastólica y pasa acá, nosotros podemos decir en pacientes que tienen alto riesgo de tener enfermedad vascular, o sea, pacientes hipertensas crónicas, pacientes diabéticas pregestacionales, pacientes que han tenido antecedentes de restricción del crecimiento intrauterino o antecedentes de abrupción de placenta, posiblemente esta paciente no va a tener esa entidad. Si la paciente después de la semana 24 continúa con el Doppler de las arterias uterinas con esta característica, nosotros tenemos en pacientes con alto riesgo obstétrico un valor predictivo positivo cercano al 50% de que esta paciente va a hacer una preeclampsia o que esta paciente va a hacer trastornos en el crecimiento fetal. Y siempre lo estábamos enfocando por el lado del trastorno hipertensivo. Importante decir en este momento, desde este momento ya se están formando sustancias proinflamatorias que también hacen que hablar en este momento del trastorno hipertensivo del embarazo es hablar del síndrome de respuesta inflamatoria. O sea, cuando nosotros ya empezamos y seguimos con una paciente que después de la semana 24 está haciendo esto, en las arterias uterinas también hay, además del fenómeno vascular, un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa entonces en la placenta? Como ustedes pueden ver, empieza a ocurrir una obstrucción que no ocurre al mismo tiempo en todas partes, sino que empieza a ir despacio, despacio, haciendo oclusión de la circulación en las vellosidades. Y eso hace que el feto vaya a tener diferentes manifestaciones a través del embarazo. Pero para poder que se presenten las manifestaciones se presenta esto. Y esto es patología de pacientes que han tenido preeclampsia. Estas son muestras de pacientes nuestras, donde nosotros vemos que hay placentas que pueden estar